Eclesiastés capítulo 5, nuestra serie de los miércoles, estamos considerando las reflexiones, las observaciones del predicador que se identifica así en el libro sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la vida debajo del sol, sobre cómo son las cosas en este mundo caído. En esta oportunidad vamos a ver unas reflexiones que él va a hacer y se va a preguntar, y podríamos decir el título del sermón: ¿dónde se encuentra el significado y propósito de la vida? En este capítulo, todo el capítulo 5, él va a hablar sobre dónde se encuentra el significado y el propósito de la vida. Bueno, en su gran extensión va a decir más bien 3 lugares donde no se encuentra, donde los hombres lo buscan y no se encuentra. Vamos a leerlo. Sígame con su vista. Dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Cuando vimos la palabra vanidad, ya hemos dicho varias veces que significa algo frustrante, algo desconcertante. Donde abundan los sueños, también abundan el desconcierto, la frustración. Si opresión de pobres versículo 8, si de opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es frustrante, vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le dejan dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovecha trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Oremos. Señor, gracias por el tiempo que nos permites estar reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, este miércoles de oración, buscando, Señor, y reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Por favor, ayúdanos y dirígenos a escuchar tu palabra, tu sabiduría. Enséñanos, Señor, de tal manera que nos conformemos a una vida que te agrade y que le encuentre el verdadero significado a la vida. En el nombre de Jesús, amén. Esa pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente hace que una vida sea significativa? Hay un libro que escribió el profesor de psiquiatría de Harvard,
llamado Robert Waldinger, y su coautor fue Mark Schultz. Perdóneme si no es la verdadera cómo se pronuncian esos nombres. Pero este es un libro o un estudio, bueno, se sacó un libro del estudio que se llama La Buena Vida, el estudio de estos dos doctores o científicos o psiquiatras. Es el estudio más extenso que se ha hecho en la historia sobre el estudio de la felicidad y fue dirigido por estos hombres, el estudio sobre el desarrollo de adultos, y comenzó en el año 1939. Es decir, el estudio se hizo durante 80 años. Por supuesto, el director, en este caso el que está vivo, Robert Waldinger, no fue el que desarrolló el estudio o dirigió el estudio desde que empezó. Tuvo 4 directores y él es el último que han publicado precisamente los resultados. Como les dije, es el estudio más longevo, más extenso y más científico sobre el tema de la felicidad que se ha hecho en la historia de la humanidad o publicado. En el estudio, el objetivo era identificar las variables psicosociales y los procesos biológicos en los primeros años de vida que predicen la salud y el bienestar en la vejez. Entonces consistía en un grupo de personas que agarraron desde niños y estudiaron toda su vivencia desde su niñez, obviamente por 80 años hasta la vejez, y cuáles son esas cosas que precisamente le daban significado a la vida y cómo es que se conseguía la felicidad o significado, propósito. Entre las cosas que se dijeron, obviamente no voy a relatar todo el estudio, dice que según estos hombres, el 50% de nuestra felicidad depende de la genética. Entonces, bueno, ahí no podemos hacer nada, según ellos. Solo un 10% de las circunstancias particulares de cada persona en el momento. Ya llevamos 60. Y esto es lo que dicen. El 40% restante depende de lo que la persona haga. Es decir, que ellos concluyen de que se puede controlar un estado de significado y propósito en la vida. Ellos dicen, hay muchas causas de infelicidad. Hay personas que tienen pareja, que tienen hijos, que tienen riquezas, sufren pese a tener todo eso, sufren de depresión o nunca se sienten adecuados. Esos son los resultados del estudio científico más longevo de la historia de la humanidad, dirigido por un psiquiatra. Si es de Harvard, uno obviamente dice, bueno, es competente, ya es respetable los que salen, los estudios de esta universidad estadounidense. Interesante es que es el mismo planteamiento que se hace el predicador muchos siglos antes que ellos. Hemos hablado que el predicador ha plasmado en el libro sus observaciones y reflexiones sobre el mundo, sobre la sociedad y sobre la vida. En esta ocasión que acabamos de leer, él se enfrenta frontalmente a una de las instituciones más establecidas y básicas de la sociedad. 3 lugares donde por lo general se busca significado o propósito, pero que el predicador dice no es allí donde se encuentra. Él dice, en primer lugar, en la religión superficial. Este es un libro inspirado una observación inspirada por el Espíritu Santo. En la religión superficial, otro lugar es esperanza y confianza en el hombre, y en tercer lugar, en la prosperidad material. 3 lugares equivocados donde por lo general las personas buscan significado y propósito en la vida. Él se está haciendo la pregunta, ¿qué significa tener una buena vida? ¿Qué se necesita para eso? Seguridad, estabilidad, espiritualidad, apoyo, propósito, compañerismo, una buena pareja romántica, una casa más grande, un carro más nuevo, más plata.
admitamos de una, hermanos, que cualquiera de estas cosas son buenas. ¿Cierto? Admitamos y seamos sinceros de que estas cosas que he enumerado y muchas más tienen el potencial de alegrarnos mucho. Son legítimamente deseables. Sin embargo, en nuestro texto aprendemos que la plenitud, la felicidad en la vida, no se encuentra tanto en aquello que anhelamos, que pudieran ser estas cosas, o tú ponle lo que tú quieras, sino más bien en una relación correcta con Dios que está basada en el temor a Él. Eso es lo que va a decirnos este capítulo, o son las reflexiones del predicador en este capítulo. Él nos va a decir que el predicador, una de las cosas que vamos a entender o que hemos estado viendo de él, es que él no observa la sociedad ni su entorno desde una forma periférica. O sea, como que un estudioso que se alejó del círculo y simplemente está teorizando sobre lo que le pasa a los demás, pero no tiene nada que ver con él. No, hemos visto que él está desde dentro de la misma sociedad. Él sufre y experimenta estas cosas. Él está viendo las cosas desde dentro y cómo las ha experimentado. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, vamos a terminar creyendo que este predicador es un ateo, es un agnóstico o un cínico extremadamente sarcástico. Porque él inclusive habla de el cuestionamiento de acercarse a la casa de Dios de forma superficial. Y él dice, no vas a encontrar felicidad, ni significado, ni propósito, ni así. Entonces, vamos a ver las tres cosas. El primero, el acercarse o el hacer los deberes religiosos. Cuando digo eso, lo digo en forma, obviamente, nuestros deberes religiosos, como por ejemplo, estar aquí hoy. Como por ejemplo, asistir cada domingo. Como por ejemplo, saber que tengo que leer la Biblia, saber que tengo que hacer buenas obras según lo que dice la Biblia, saber que tengo que ser buen esposo. Y todas las cosas que tengo que hacer son mis deberes religiosos. O lo que yo hago. Él constata, en versículo 1 al 7, los deberes religiosos que hacían los judíos piadosos de su tiempo. Ir a la casa de Dios, ofrecer sacrificios de paz, inclusive ofrecer votos, traer cosas, hacer promesas. Y él llama la atención a decir, no seas impulsivo, no hagas las cosas de forma superficial. El predicador advierte contra la percepción del uso de palabras sin pensar, porque se cree que por la palabrería se va a influir sobre Dios. Es la percepción, consciente o no, que tienen los adoradores de que bueno, si yo hago estas cosas, de alguna forma voy a poner a Dios a mi favor, o lo voy a manipular para que Él obre las circunstancias de una forma que a mí me favorezca. Por eso Él dice en el versículo 1 al 7, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más, ¿para qué? Oír. Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Observe que en qué etapa de la revelación el predicador está escribiendo. Venir al templo, a la casa de Dios, ofrecer sacrificio, eran deberes religiosos. O sea, no es que la persona estaba haciendo mal por venir a hacer eso. Nosotros sabemos que no tenemos que traer sacrificio del animal o la cosecha como en el Antiguo Testamento. Pero él está hablando acerca de los deberes religiosos legítimos de los piadosos de su tiempo. Y a pesar de que esos son cosas mandadas por Dios, él dice hay una vanidad, hay una frustración, hay una equivocación de hacer las cosas, los deberes religiosos, de una forma inapropiada, incorrecta, no bien pensada. El mal para nosotros podría equivaler a hacer las cosas de forma tan mecánica. Nosotros si no nos cuidamos, ¿cuándo fue el último miércoles que falté? ¿Cuándo fue el último domingo que falté? En verdad no recuerdo. Pero eso porque lo hacemos de forma ya mecánica. Estamos tan habituados, ¿verdad? Y nuestra vida, ¿verdad? En el mejor de los casos, si la programamos bien, que ni siquiera faltamos al culto y creemos que podemos manipular circunstancias o a Dios para que favorezca todas nuestras circunstancias.
Y Él nos está diciendo, acércate más para oír, comprender lo que Dios hace. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No seas mecánico, impulsivo. Debes adorar a Dios de forma concienzuda. Como la vez aquella que pedimos que alguien orara y nadie quería orar. O nadie se ofreció para orar. Como que, ¿es que me agarraste desprevenido? En serio, si le pedimos a alguien que ore en un miércoles de oración, llama la atención que esta persona sienta que, bueno, hermano, es que me agarraste desprevenido. Que yo pasando por casualidad aquí, no sé, me encontré de repente en el culto de oración. Hacer las cosas de forma equivocada, inapropiada. Él advierte comprometer a Dios, con pretender que uno puede comprometer a Dios a hacer lo que yo quiero que haga. De creer que nosotros podemos manipular a Dios con una religiosidad hueca. Al final tenemos esa tentación que es muy común de todos, de hacer una religión para nosotros mismos. No es un culto a Dios, es muy diferente. Podríamos hacer una clase de la importancia de la adoración. Recuerdo, por ejemplo, hay una frase que nunca, después que la leí, nunca la olvidé, del pastor John Piper, donde dice, la adoración es tan importante que la adoración es más importante que el evangelismo, dice él. Me dice una frase fuerte. La adoración es más importante que el evangelismo. ¿Por qué? Porque el evangelismo existe porque la adoración no existe. O sea, el evangelismo se hace para que haya adoración al Dios que se conoce a través del evangelio. Pero, por ejemplo, en el cielo no va a haber evangelismo, pero sí va a haber adoración. Entonces, en ese aspecto, la adoración es lo más importante. Y nosotros, en este caso, por ejemplo, al reunirnos, o como hoy, una mitad de semana, o como domingo, el propósito, hermanos, es la adoración. O el cumplir con nuestros deberes religiosos. Se trata de una adoración a Dios, unos afectos inclinados y llevados al amor a Dios. Pero que, conscientes o no, podemos ser culpables, desde el pastor hasta el más nuevo, de hacer las cosas de forma indebidas. Cuando usted lee Malaquías, dice, porque no me adoran. ¿Pero en qué? ¿De qué te quejas, Señor? La pregunta es, ¿pero de qué te quejas, Señor? Si venimos con los animales, sacrificamos, y entonces empieza a decirle, traen el becerro que no es, el corderito manchado, el enfermo, y ustedes de paso dicen, ¿de qué me quejo? Para nuestra, ¿cómo se llama? La equivalencia a eso es como cuando yo, por ejemplo, bueno, ¿sabes que el domingo no me puedo congregar, hermano? No tengo tiempo. Me compliqué la vida. Entonces, de alguna forma, la adoración a Dios es cuando yo puedo. Como puedo. Si es que no tengo una dificultad, porque cualquier cosita me desvía de lo que yo debo hacer. No sé si me estoy explicando en la idea, hermano. Eso se le llama religión superficial. Y el punto es, cuando obviamente te involucras en una superficialidad en la religión, en los deberes religiosos, pronto vas a tener una vida decepcionada y desilusionada. Porque todo en mi vida giró tras la idea equivocada que yo puedo manipular a Dios para que haga lo que yo quiero, para que me quite lo que me estorba. Pero tenemos que entender que Dios no es manipulado por nuestro buen desempeño. Por eso la conclusión del predicador, nos busque significado o propósito en un desempeño superficial de la piedad o de la religiosidad.
¿Cuántos de nosotros puede venir un miércoles que en teoría es la búsqueda, la adoración a Dios, los recursos de gracia, poder hacer las cosas correctamente, encontrar paz en medio de mi tribulación? Termina el culto y como que si no vinimos. ¿Cuántos somos culpables de eso? O el domingo lo mismo. Se nos olvida rápidamente qué fue lo que estuvimos hablando, diciendo, expresando, orando unos por otros. Religión, eso simplemente es síntoma de religión superficial. No vas a encontrar significado ni propósito en una religión superficial. Recuerda que debes temer al Señor de corazón. Segundo lugar, en las personas, cuando se deposita esa confianza, esa expectativa sobre personas equivocadas. Versículos 8 y 9. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Es un texto, esos dos versículos son unos textos obviamente, claramente muy difíciles de comprender. En el comentario, la Biblia de la Reforma comentada dice lo siguiente: no te sorprendas, o lo que significa esos versículos, por la opresión y la injusticia que se vive en la sociedad desde los estratos de la burocracia, porque eso es inevitable. Sigue siendo todavía un poco difícil de digerir. En una versión más popular de la Biblia dice de la siguiente manera, y creo que capta mejor el sentido de estos versículos. Dice: cuando veas que en una provincia hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia, que se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas, porque a un alto funcionario lo protege otro más alto, y a ambos lo protege otro que es superior a ellos. Hasta el rey obtiene su parte en la ganancia. Las riquezas de un país se dividen entre ellos. Eso es una versión de la Biblia, no un periódico actual. Es decir, hay frustración cuando nos encontramos que el mal de explotar a los demás por conveniencia propia es simplemente una realidad, así como dicen estos versículos. Y cuando se confía en alguien, en este caso con poder, para que le dé propósito y significado en a la vida de uno en ellos, vas a encontrarte desilusionado y decepcionado. El punto es, no busques significado y permanencia en las personas, porque esas cosas, el significado y la permanencia solo la puede dar el Señor. De alguna forma, es un comentario de lo que dice el Salmo 146, 3 y 5, donde dice: no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay salvación en él. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Interesante, hermanos, ¿verdad? Para aquellos que nos gustaría que los líderes políticos o del estrato civil solucionen bastantes cosas de nuestra vida, ¿cierto? Díganme en estos días. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia enseña que nos ignoremos o nos desconectemos de las cosas de las cuales podemos participar legítimamente sin pecar. Está hablando acerca de hacer toda la apuesta en una sola ficha. No sé si esa frase se entiende mejor. Y en este caso si en el primero una religiosidad vacía, en el segundo caso es a personas que, como dice el Salmo 146, no confíes en los hombres. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por el brazo de Dios, y su corazón se aparta de Jehová. Porque al final de cuentas, a esas personas, como dice la Biblia de la Reforma, a los que están en los estratos de la burocracia,
los impulsa la conveniencia propia. Como dice ahí, el versículo 8, sobre uno está otro más alto que también está por su conveniencia propia. Sobre ellos está otro que también está por su conveniencia propia. Y es tan así que llega hasta el rey, según la observación del predicador, hasta el rey llega eso, donde esa cadena de conveniencias propias, él también se beneficia de eso. Entonces, incluso si consideráramos las acciones más altruistas y más desinteresadas del liderazgo, en última instancia, el predicador dice, ellas están motivadas por la conveniencia propia. Obviamente, por eso no podemos buscar propósito o significado en las personas así, porque seguramente más tarde que temprano nos vamos a encontrar decepcionados y desilusionados en esta vida. Veamos 2. Tercer lugar, donde es un error esperar encontrar significado y propósito en la prosperidad material. Versículo, esta es la más larga, versículo 10 al 17. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es frustrante, perplejo. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Nuevamente sobre no pequemos de ingenuo. No debemos poner en duda, ¿verdad? Y no ponemos en duda, ni la Biblia lo hace, que la prosperidad económica alivia muchas cosas. ¿O no, hermano? No me mire como que si yo fuera un materialista. Como que si usted no piensa igual que yo. La prosperidad económica alivia muchas cosas. Un hermano piadoso y que realmente Dios lo ha bendecido con prosperidad, me decía, hablando con él, me dice, no, hermano, definitivamente de todas las cosas, de los dolores, la frustración, la necesidad de la vida, todo se traduce en dinero. ¿Por qué? Porque con dinero usted podrá solucionar muchas cosas. Eso es una realidad. No seamos ingenuos. Pero el predicador está hablando claramente de personas que alcanzan la prosperidad, pero ellas no encuentran significado ni propósito en la vida. Recordemos el resultado del estudio científico, no de cristianos, en este caso, hombres de la psiquiatría de una prestigiosa universidad norteamericana, no cristiano, que dijo, hay muchas causas de infelicidad. Personas que tienen pareja, cuando yo digo, es que yo lo que necesito es tener pareja. O bueno, yo no tuve hijos, no tuve hijos. Lo tienen. Riquezas, pero sufren a pesar de eso de depresión o nunca se sienten adecuados. Eso es la conclusión de estos hombres, no de la Biblia. Pero sin embargo, estamos claros que vivimos en una sociedad, en un mundo, hermanos, que es consumista, que es materialista, que es verdad que se cree que cuando una persona consigue ciertas posesiones, que cuando una persona realmente, le va bien y adquiere ciertas cosas, esa persona está satisfecha. Esa persona lo encontró todo. Ojalá yo tuviera el dinero que tiene tal persona, tal hermano, ¿verdad? Podría tener ese pensamiento. Hermano, ¿qué problema vas a tener tú si yo te veo que vives más bien? Problemas tengo yo que soy pobre. Y a veces esa cuestión de siempre compararnos.
Lo que dice la Biblia, lo que constata la experiencia humana, por ejemplo, en el estudio que le acabo de citar, es que eso está muy lejos de la realidad. Como reconoce el versículo 11, que la dinámica insidiosa es, mientras más se gana, más se gasta. Mientras más se gana, surgen nuevos gastos, nuevas necesidades, ¿cierto? Pude adquirir pantalón nuevo, pero no tengo camisa para ponerme con ese pantalón. Necesito una camisa. Resulta que los zapatos están viejos también. Ahora unos zapatos para el pantalón que conseguí y para la camisa. Y no tengo correa. Una correa que combine con esos zapatos. Y la verdad es que tampoco había medias. Hay que comprar medias. Como dice el versículo 11, cuanto más aumentan los bienes, también aumentan los que la consumen. Definitivamente es una dinámica insidiosa. Una nueva cartera. Hay que ampliar la casa, un nuevo carro. No me merezco un viajecito, ¿no? Bueno, y ahí entonces, lo que antes en pobreza ni esperábamos tener ni disfrutar, ahora resulta que ahora surgieron más necesidades. No solo no satisface la riqueza, la prosperidad económica, se te va de los dedos, porque es lo que dice el predicador. Y el rico no le deja dormir la abundancia. Inclusive esa prosperidad contribuye al insomnio. Al insomnio. Si usted ve una persona que no tiene mucho que usted no tiene, pero hermano, usted se sorprendería de que usted tiene más horas de sueño que lo que tiene esa persona. Y créanme que esa persona lo cambiaría. El punto, hermano, es que nosotros siempre estamos, bueno, si tan solo yo no tuviera que preocuparme de pagar, hay un espacio ahí, póngale usted lo que quiera en su mente. Eso, yo sería feliz. El predicador le está diciendo, no, no es verdad. No es verdad. En resumen, si quiere tener una vida significativa, una satisfacción verdadera, tendrá que dejar de buscarlo en los lugares equivocados. Debe derribar esas expectativas equivocadas, religión superficial, personas, prosperidad material o lo que sea que tú estás esperando, hermano. No se puede buscar el significado ni propósito en la vida que solamente se encuentra en Dios y que todas las demás cosas inherentemente son inferiores a Dios. No espere que algo inferior a Dios le dé propósito y significado que solo Dios le puede dar. Ese es el punto del predicador. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debemos hacer a cambio? Ya consideramos donde no debo buscar. El versículo 7, y es parte de lo que ha dicho el predicador en todo este libro sobre el temor a Dios. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, mas tú que teme a Dios. Donde debe girar nuestra vida, ya vimos que la vida no gira en torno a nosotros. No, hay algo en el cual nuestra vida debe girar, que debe ser el centro de todo. La bisagra donde gira la puerta de nuestra vida. Y eso es el temor a Dios. Porque ni la prosperidad material, ni las personas, ni la religión superficial, nada permanece como Dios verdaderamente permanece. El Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el capítulo 12 de Eclesiastés, terminando el discurso, él vuelve a repetir, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El predicador reconoce, y tienes que reconocer, que no hay nada en la vida que pueda darte la satisfacción. Nada en este mundo permanece. Nada está diseñado para darnos lo que Dios sí nos puede dar.
Y eso lo consigues en el temor de Dios. En segundo lugar, si empezamos en primer lugar de que todo debe girar en el temor a Dios, cuando el temor a Dios es tu bisagra, entonces, hermanos, solo allí puedes abrazar con gozo lo que Dios te permite disfrutar en esta vida. ¿Qué es lo primero? Temor a Dios. Temor a Dios. Y después de allí, cuando realmente tu vida gira en la bisagra del temor a Dios, podrás abrazar con gozo lo que Dios te permite tener. Versículos 18 al 20 del capítulo 6, del capítulo 5, perdón. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios ¿qué? Porque todo esto es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es ¿qué? O sea, primero dijo que la prosperidad no dan felicidad, después dice, pero hay una felicidad que sí se encuentra cuando en primer lugar comienzas temiendo a Dios y después puedes disfrutar con gozo lo que Dios te permite, que incluye, si está en los planes de Dios, disfrutar de cosas buenas, de cosas buenas en esta vida. Todo el capítulo 5 entonces veíamos que la posibilidad del gozo verdadero era muy mínima. Sin embargo, el predicador luego dice, hay cosas que se pueden disfrutar dentro del temor de Dios en esta vida. Ya lo ha dicho Eclesiastés 3, 12 al 13. Yo he conocido que no hay nada para ellos, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es que don de Dios que todo hombre coma y goce del bien de su labor. En el contexto, cuando vimos esos versículos, se hablaba de la perspectiva de que como no vemos el cuadro completo, la vida es frustrante porque hay sufrimiento, hay perplejidad. Sin embargo, con el temor de Dios, hay muchos momentos en la vida que se pueden disfrutar. Y eso es lo mismo que está diciendo en el capítulo 5. Capítulo 8, versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino en que coma y beba y se alegre, y que esto le puede dar, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Gozo y alegría que Dios concede a pesar de las frustraciones obvias de la vida. Y Eclesiastés capítulo 9, versículos 7 al 9. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces, sí se puede, aún en la vida, en la realidad perpleja y frustrante de la vida, aún en cosas que realmente no nos dan la satisfacción, pero aún dentro de este mundo caído, si empezamos con el temor de Dios, entonces podemos disfrutar o abrazar con gozo y alegría las cosas que Dios nos da. Que eso incluye aquello de lo que nos advirtió, que no pusiéramos nuestra confianza en Él. Finalizamos con la misma pregunta del principio. ¿En qué cosas está poniendo usted la esperanza para hallar significado en la vida, hermano? El propósito y el significado en la vida solo se puede encontrar en Dios. Y eso, obviamente, no aparte del Señor Jesucristo. Aquellos que han abrazado el Evangelio o los que abrazan el Evangelio, evidentemente encontrarán el significado y propósito de la vida. Conocer a Dios, disfrutar de Dios, adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Solo en Jesucristo. Él lo dijo.
En Juan 15, 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada que le agrade a Dios puedes hacer aparte de Jesucristo. Nada que te dé significado verdadero ni propósito en esta vida puedes hacer si no estás en Jesucristo. Pero en Cristo encontramos significado y propósito. En Cristo podemos disfrutar de las cosas que Dios nos permita tener en esta vida. Disfrutarlas en el temor del Señor. Amén. Señor, gracias por ayudarnos a advertirnos